Muy buenos días, jóvenes, a esta nueva clase de formación ciudadana. Soy su profesor Alexis Salamanca y desde acá, desde el Colegio Unidad, le damos una calurosa bienvenida. En el día de hoy vamos a analizar especialmente el tema del contrato laboral. Título de la clase de hoy es el contrato laboral en Chile. El objetivo de la clase es analizar las características más relevantes del contrato en nuestro país. Comencemos, joven, entonces, por favor, para analizar estas características más importantes. En Chile existe una abundante legislación que regula las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Es el Código del Trabajo, la ley fundamental que regula estas relaciones laborales, aunque no rige las relaciones laborales en las que participa el Estado, ya que ellas se regulan por estatutos especiales, como en el caso de las Fuerzas Armadas, de empleados portuarios, inclusive hasta nosotros los docentes, con otros estatutos, etc. Pero es el Código del Trabajo, el que ya habíamos analizado, la ley fundamental que regula estas relaciones laborales. Al respecto, vamos a analizar entonces el contrato de trabajo, con todas sus partes. Uno de los objetivos más importantes establecidos en el Código del Trabajo es el contrato del trabajo, que es el documento que establece los deberes y derechos de cada una de las partes contratantes. ¿Ya? Para firmar, para la firma del contrato, se contempla un plazo de 15 días, una vez incorporado el trabajador, o de 5 días si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado, o de duración inferior a 30 días. Por favor, jóvenes, recuerden que todos estos datos son importantes cuando entren ustedes al mundo laboral. Además, cada una de las partes, tanto empleador como trabajador, se debe quedar con una copia del documento firmado. Este documento que aparece acá, que es un modelo tipo del contrato laboral que ustedes van a tener que firmar alguna vez en su vida si entran al mercado laboral. Veamos cada una de estas partes del contrato de trabajo. Según el artículo 10 del contrato del trabajo, el contrato debe contar al menos con las siguientes especificaciones. Número 1. Lugar y fecha del contrato. Número 2. Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del trabajador, tal como aparece en la siguiente imagen. Todo esto debe estar entonces realizado con lápiz pasta o una tinta indeleble para así efectivamente no poder borrar todos los datos que vamos a ver a continuación. Además, se debe determinar la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse estos servicios. El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias, como verdad aparece en la imagen. El trabajador se compromete a ejecutar el trabajo de indicar que lo que tienen que realizar en la ciudad determinada. Número 4. Debe fijarse el monto, la forma y el periodo de pago de la remuneración acordada. Además, la duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo en que en la empresa existiere el sistema de trabajo por turno u otras disposiciones de algún reglamento interno. Ahí, el número 4 dice el empleador se compromete a remunerar al trabajador con la suma de, y obviamente ahí sale la forma en que se debe pagar, como un sueldo fijo y cuántas veces se debe realizar este pago y además la extensión y duración de su jornada laboral. Además, debe aparecer el plazo del contrato, en donde obviamente se va a realizar la disposición por parte del trabajador. Número 6, el presente contrato durará. Ahí está entonces el plazo del contrato. Además, otros pactos que acordasen las partes. Es importante que deberán señalarse también, en su caso, los beneficios adicionales que suministrará el empleador en forma de, o puede ser una casa habitación, o puede entregarle luz, o puede entregarle combustible,
combustible, algún tipo de alimento u otras prestaciones en especies o servicios. Todo eso debe estar controlado y regulado en el contrato laboral. Por último, para sellar legalmente este tipo de contrato, ambas partes deben firmar el contrato e escribir su cédula nacional de identidad. Y como ya había comenzado y yo ya había comentado al principio, además el trabajador debe tener una copia, al igual que el empleador. Y en caso que la ley lo mencione, una copia debe ir a la inspección del trabajo. En ese lugar, en la parte más baja del contrato, ustedes deben leer bien su contrato en primer lugar, ver que todo esté en orden, que no haya ningún dato fuera de lugar y en ese momento ustedes tendrán efectivamente que firmar el contrato. Recuerden que pueden pasar 15 días para que le entreguen el contrato o 5 días en el caso de jornadas incompletas o menos, disculpen, o jornadas con menos días. Al respecto, hay algunas consideraciones que hay que hablar sobre los contratos laborales. ¿Ya? Jornadas de contrato. En primer lugar, no existe un mínimo diario, solo un máximo de 45 horas semanales, que son jornadas máximas de 12 horas diarias. Esto yo creo que lo habíamos analizado anteriormente, pero es bueno recordarlo en respecto a la jornada de trabajo. Además, las 45 horas no se pueden distribuir en más de 6 días seguidos, ni menos de 5. Entonces, en ese plazo de 5 o 6 se pueden distribuir las 45 horas máximas. Y la jornada ordinaria, por favor escuchen bien, ordinaria, no puede exceder las 10 horas de trabajo, cosa que obviamente está regulado, si es por turno esto puede cambiar y así efectivamente realizar y que ustedes comprendan que la jornada laboral no debe exceder las 45 horas semanales. ¿Qué habla acerca del plazo del contrato? Existe un plazo del contrato por obra o faena. La duración del contrato estará dada por lo que tarde la ejecución de una faena o una obra para la cual se ha contratado al trabajador. Ese es el plazo que establece el contrato. Otra forma es de plazo fijo. No puede ser mayor a 2 años. A partir de los 2 años se transforma en un plazo indefinido cuando el contrato se renueva por segunda vez. Cuando ustedes hacen un contrato por año, ya la segunda vez que se hace la renovación de ese contrato, ustedes, ¿verdad?, pasarán a formar parte de un contrato a plazo fijo. También hay contratos de plazo de duración indefinida. Solo tiene fecha de inicio, pero no de término. Genera derecho a indemnizaciones por años de servicios, además del derecho al mes de aviso previo o al pago de la indemnización que lo sustituye. En el caso que a ti, ¿verdad?, tengan que despedirte, se te paga, ¿verdad?, un mes de aviso previo para efectivamente indemnizarte si te van a sustituir en tu trabajo. Y además, el plazo del contrato en jornada a tiempo parcial. Nuestra legislación laboral contempla la modalidad de contratación con jornada a tiempo parcial, correspondiendo a aquella en que se ha convenido una jornada de trabajo no superior a las 30 horas semanales. Ahí, al respecto, deben tener entonces estos 4 tipos de plazos de contrato para efectivamente comprender la importancia de cada uno de ellos. ¿Qué otras cosas o elementos son importantes que ustedes conozcan? Las causales de terminación del contrato. Al respecto, finaliza el contrato cuando hay un mutuo acuerdo entre las partes, tanto el empleador como el trabajador. Además, cuando existe la renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con 30 días de anticipación, o a lo menos. 3. Muerte del trabajador, que es obviamente claro. Y 4. El vencimiento del plazo convenido en el contrato, por el cual el empleador también deberá avisar a su trabajador con 30 días de anticipación que su contrato no va a ser renovado, sino que se va a vencer. Otras causales de terminación de contrato tienen que ver con conductas indebidas de carácter grave. Letra A. Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. Si el empleador observa que no existe un buen desempeño y falta la probidad, es decir, a su acción dentro de lo que tiene que él realizar,
también es una causa de terminación del contrato. También son las conductas de acoso sexual, que deben estar obviamente ratificadas, analizadas, estudiadas e investigadas profundamente. Letra C, injurias proferidas por el trabajador al empleador, que también es una causa de terminación del contrato. Y obviamente conductas de acoso laboral que están referidas efectivamente a lo mejor algún tipo de empleo medio, algún jefe que obviamente está causando que otro trabajador esté dentro de su conducta que él siente que es acosado laboralmente. Otras causales de terminación de contrato tienen que ver con la no concurrencia del trabajador a sus labores sin una causa justificada. Y escuchen bien, durante 2 días seguidos o 2 lunes en el mes o un total de 3 días durante igual periodo de tiempo. Asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo de parte del trabajador. Es decir, si ustedes se dan cuenta, según el Código Laboral, en nuestro país ustedes faltan 2 lunes seguidos, es una causante de terminación del contrato o 3 días durante también el mismo periodo, o también 2 días seguidos. Por lo tanto, deben tener en cuenta todos estos datos antes de poder entrar al mundo laboral. También el empleador podrá poner término al contrato invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como, esas son las necesidades de la empresa. A. Las derivadas de la racionalización o modernización de las mismas empresas. Cada vez que la empresa se modernice y aquella persona a lo mejor no están en condiciones de poder realizar y seguir con sus funciones, es una causal de término de contrato. Letra B. Bajas en la productividad. Si la empresa, establecimiento o servicio se da cuenta que en los últimos años ha bajado su productividad en el ámbito de entregar un servicio deficiente o no se realiza los bienes y servicios que se prestan, también es una necesidad de la empresa y hace que el contrato finalice. Y letra C, también los cambios y las condiciones del mercado o de la economía que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. Efectivamente, hay algunas empresas que se dan cuenta que, por favor, el caso puede ser de LAN Chile, que durante la pandemia no pudo realizar sus acciones de servicios aéreos, entonces le pide a la inspección del trabajo que va a tener que despedir a una gran suma de trabajadores a través de una carta de despido por necesidades de la empresa. Sí, jóvenes, en realidad el contrato laboral en Chile tiene muchas características y cada uno de ustedes debe conocerla en profundidad. Hay contratos y contratos, pero las características que ustedes acaban de ver son las más básicas y elementos que a lo mejor en cada contrato queden más especificados, ustedes tienen que leerlo siempre muy bien antes de firmar, por favor. Dense el tiempo de firmar, de leer bien su contrato, observar todos los resquicios y elementos que de ella tiene, preguntar y a partir de cuando ustedes están totalmente satisfechos, firmar. Soy Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien. Nos vemos en la próxima clase de Zoom. Hasta luego, jóvenes.